Listo, José Pablo. Todavía tengo un poco de problemas con el audio, pero ya ahí empezó la grabación. Puedes comenzar. Ok, ¿ya empezaste la grabación? Listo, Sí, ahí ya perfecto. se está grabando. Ok, perfecto. Me dicen si ven la pantalla, sí ven correctamente, ok. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que es un placer ver a 10 personas conectadas el día de hoy. Eh, va- eh, Voy a estar hablando sobre lo que sería, perdón, voy a estar hablando sobre lo que sería el tema hacks para realizar posgrados en USA, cómo lograr tu admisión y conseguir becas. Mi nombre es José Pablo Castro, soy candidato a doctor en Ciencias del Suelo en la Universidad de North Dakota State University y por ahí tienen mi email en caso de algún contacto. Eh, Básicamente quiero hablar de 7, 8 puntos que a mí me hubiese gustado saber antes de empezar mi aventura por estos rumbos, ¿verdad? Como científico. Eh, Primero voy a empezar hablando un poco de lo que sería la selección del programa, qué criterio deberíamos de tomar en cuenta a la hora que estamos tratando de seleccionar algún programa de maestría o doctorado. Voy a hablar un poco acerca de lo que sería la selección del mentor y la importancia de esto, de este proceso. Realmente es algo bastante vital en el proceso de posgrado. Voy a estar hablando de un poquito la importancia de los voluntariados. Voy a estar hablando de cómo hacer mapeos de universidades y mapeos de mentor para conseguir oportunidades. Voy a estar hablando un poco acerca del proceso de admisión, de las visas de estudiante que existen y de los tipos de fondos para cubrir los estudios. Y finalmente algunas opciones después del posgrado. Eh, para empezar con el tema de la selección del programa, existen una serie de consideraciones que a mi parecer deberíamos o sea, de tomar en cuenta a la hora de elegir un programa de maestría, doctorado en Estados Unidos. Yo hice una lista que a mí me parece que son quizás los más importantes. Lo primero es dónde hay fondos de investigación. O sea, Estados Unidos se divide mucho por regiones, como ustedes saben, la región del sur, los estados como Texas, Florida, California, son estados donde hay muchos inmigrantes, la concentración de gente es bastante más alta que, por ejemplo, en el norte. Entonces, eso se asocia también a la competencia, por ejemplo. La disponibilidad de becas en todos los estados del sur quizá es un poquito más baja que en relación a los estados del norte. Eh, Esto un poco por la competencia de científicos, ¿verdad? También en esos estados hay muchos científicos también entrando a esas zonas, hay muchos científicos compitiendo y es un poco más complejo. No es que sea imposible, pero es un poco más complejo, que son cosas que tenemos que tener en cuenta. Algo que también influye por ahí es el precio de la renta, dependiendo de, o sea, hay estados, por ejemplo, como California o nuevamente Florida, New York, donde los precios de la renta son a veces lo mismo que te pagan de beca, así que prácticamente es muy difícil poder hacer un programa totalmente financiado en estos sitios. Así que hay que ir pensando un poco más o menos en estados que tengan o sea, una aceptación, ¿verdad? A internacionales, a que tengan fondos de investigación, que no sean estados que estén colapsados en ese sentido. Otras cosas que tenemos que tomar en cuenta, el clima, ¿verdad? Digamos que de la mitad de Estados Unidos hacia el norte el clima es bastante gélido, bastante frío, con 5 o 6 meses de invierno por año. En el sur es todavía un poco más caliente, un poco más a lo que estamos acostumbrados, entonces se pasa un poco mejor en ese sentido. A nivel cultural también, ¿verdad? Evidentemente hay diferencias culturales bastante grandes que van a experimentar como estudiantes, que son cosas que tienen que tener en cuenta a la hora de emigrar. Nuevamente, los estados del sur tienen mucho más inmigrantes, perdón, mucho más inmigrantes, mucha más diversidad cultural, entonces eso quizá es atractivo para algunos. Algunos, por ejemplo, prefieren más un estado un poco más conservador, como los estados del norte, etc. Entonces aquí intervienen diferentes cosas como la cultura, el idioma, la política, la seguridad, que son cosas que ustedes deberían de tomar en cuenta y explorar a la hora de estar buscando una opción como esta. Algo muy importante que por lo menos para mí es algo a considerar es la distancia del país de origen. Por ejemplo, yo hice mi maestría en Puerto Rico y estaba a 2 horas y media en avión. Y ahora estoy en Dakota del Norte y para llegar a Costa Rica necesito viajar como de 8 a 24 horas mínimo.
mínimo a máximo. Entonces, por ahí sí se siente un poco más distante, ¿verdad?, de la patria. Antes simplemente montaba un avión en San Juan y llegaba a la Juela muy rápido, y ahora pues, sí estoy un poco más lejos. Pero entonces ahí es donde viene el tema de la flexibilidad y la apertura ante las oportunidades. O sea, a veces mucha gente dice, bueno, yo quiero emigrar y quiero irme nuevamente para California, para New York, para Florida, que son los estados a los que todo el mundo quiere ir. Pero muchas veces las oportunidades no están ahí, muchas veces las plazas en esos sitios están colapsadas, hay demasiada gente, como sí puede que sea que encuentren muchas plazas en ese sitio. O sea, depende mucho de la carrera que tengamos, ¿verdad? Pero entonces, digamos, hay mucha flexibilidad. O sea, yo digo que en ese paso muy importante de la flexibilidad y la apertura. ¿Por qué? Porque, por lo menos en Costa Rica, yo estudié geografía y traíamos como el chip de, bueno, usted estudia geografía, usted es geógrafo, usted va a hacer su maestría en geografía y su doctorado en geografía. Y en Estados Unidos no funciona tan así. En Estados Unidos usualmente, cuando un científico, digamos, obtiene su doctorado, ha tocado 3 o 4 carreras distintas. O sea, no 3 o 4 carreras distintas, pero digamos al menos, por ejemplo, es muy común que alguien estudie biología y que haga una maestría, qué sé yo, en conservación de suelos y un doctorado en economía. O sea, como que es muy típico eso. Entonces, como que siento que no centrarse a lo que ya estamos acostumbrados y a lo que hacemos es una de las principales claves a la hora de seleccionar un programa. Quizá como cosas que para algunos sean importantes, para otros no tanto, el prestigio de la universidad. Y finalmente, la selección de un mentor, que para mí quizá es la parte más importante de, pues, de casi que toda esta charla. Eh, Voy a hablar un poquito aquí de la selección del mentor y por qué yo considero que es bastante importante. Y voy a explicar un poco la figura del mentor en Estados Unidos y quizá un poco las diferencias de cómo esta figura existe en Costa Rica versus la figura pues, aquí en Estados Unidos. La mayoría de profesores acá tienen a cargo laboratorios o proyectos de investigación o enseñanza. Esos laboratorios y proyectos obtienen miles y millones de dólares en fondos federales y privados para desarrollarse. Los profesores a cargo básicamente buscan reclutar a científicos jóvenes que estén trabajando en temas afines a lo que ellos hacen, y al mismo tiempo puedan ejecutar los proyectos que ellos están a cargo mientras ellos básicamente los supervisan y los aconsejan. Eh, Bajo este sistema se reclutan a estudiantes de todo el mundo para realizar maestrías y doctorados. Básicamente se contratan como asistentes de investigación o asistentes de enseñanza y se contratan hasta por 20 horas a la semana. Entonces, esta figura básicamente permite al estudiante recibir un estipendio mensual para cubrir las necesidades de transporte, comida, hospedaje, comunicación, etc. Entonces, básicamente, hablando en tico, el mentor es como el padrino tuyo, y no cada uno, pero digamos que todas las personas que van a hacer un posgrado en Estados Unidos en STEM, en alguna carrera de STEM, van a necesitar algún mentor que los esté acompañando. Ese mentor les va a dar a ustedes acceso a fondos de investigación, les va a dar a ustedes acceso a laboratorios, les va a dar a ustedes acceso a becas y les va a dar acceso a muchas cosas. Entonces, la mentoría es algo muy importante en Estados Unidos. Usualmente se negocia previamente antes de llenar la aplicación a la universidad y depende mucho del networking y la confianza. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces antes de llenar la aplicación a la universidad ya tenemos que tener un mentor, ya tenemos que haber hablado con el mentor, ya tenemos que saber si ese mentor tiene fondos de investigación, si ese mentor tiene proyectos, si ese mentor nos va a acoger durante el periodo que estemos en la universidad, etc. Eh, entonces, voy a hablar un poquito sobre cómo acceder a esos mentores o cómo llegar a esos mentores o cómo poder conectar con ellos. La primera iniciativa que yo veo o que yo por lo menos exploré cuando era estudiante fue a través de voluntariados. ¿Por qué voluntariados? Bueno, porque primero nos permite conocer nuevas habilidades. O sea, usualmente los voluntariados están enfocados hacia lo que la institución quiere hacer, entonces nos exige aprender de nuevas cosas, sobre todo temas que el mercado demanda, por ejemplo. Eso al mismo tiempo nos va a ayudar a explorar más a fondo ramas de su carrera que tal vez usted no había tocado o no le habían interesado. Al mismo tiempo, mientras usted hace voluntariados, muchas veces se crea una necesidad en el cliente. O sea, usted estuvo ahí, hizo un proceso, a ellos les gustó y dicen, bueno, la verdad es que me gusta esta persona y inclusive te pueden dejar trabajando, etcétera. La cuarta es obtener experiencia. Evidentemente puede ser
lo bueno de hacer, lo que yo digo es, no es, lo bueno de hacer voluntariados es que uno puede hacer un voluntariado donde usted quiera, si lo aceptan, ¿verdad? Entonces, por ahí uno puede escoger a empresas que tal vez valoren al trabajador, que tal vez tengan como esa fama, ¿verdad? De que tratan de darte un punch en vez de explotarte. Pero en fin, o sea, los voluntariados siempre te van a ayudar a obtener experiencia. Y finalmente, te van a ayudar a obtener cartas de recomendación con gente importante pues en su trabajo o gente importante en lo que usted esté desarrollando. Entonces, esa es la primera opción que yo veo como para empezar a conectarse con este tipo de mentores. Por ejemplo, les voy a comentar mi experiencia personal. Yo estaba en la Universidad Nacional, trabajaba con mapas y cosas de estas, y por cosas de la vida me conecté con un centro de investigación de la Universidad de Texas en San Ramón de la Juela. Ahí hice uno, dos o tres voluntariados y básicamente a través de ellos luego pues, conocí a más personas, conocí más gente, me di a conocer y básicamente es como un árbol, o sea, todo lo que te puede dar un voluntariado en términos de networking. Entonces, en ese sentido, creo que es bastante importante el reconocerlo. A veces se siente malísimo por estar regalando trabajo, porque uno dice, bueno, estoy aquí regalando trabajo, pero quizás esa misma semilla que uno siembra se recoge en años posteriores. Otra forma de poder acceder a esos mentores o de poder buscar o encontrar esos mentores es a través de un mapeo de universidades. Según ChatGPT, que lo estuve revisando antes en la mañana, hay aproximadamente 1.000 instituciones de educación superior que reciben fondos federales para investigación o educación en Estados Unidos. Aproximadamente esas instituciones tienen 1.8 millones de estudiantes de posgrado y aproximadamente el 60% de los estudiantes de posgrados en campos relacionados con STEM reciben ayudantías de investigación o enseñanza. O sea que realmente la mayoría de posgrados que se hacen en Estados Unidos se hacen con financiamiento federal. O sea, no se pagan. Se pagan con trabajo, pero no, digamos que no terminas con una deuda, que es lo que todo el mundo tiene miedo y no quiere, digamos. Entonces, se estima que un departamento típico en esas universidades tiene entre 10 y 20 profesores. O sea que en términos generales, un departamento activo en investigación podría gestionar entre 5 y 30 proyectos en un determinado año. Cada uno de esos proyectos posiblemente requiera entre uno, dos o tres estudiantes de posgrado para que los corran. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? La cantidad de universidades y la cantidad de estudio-trabajo que existe en relación a oportunidades en Estados Unidos es muy, muy amplia y es solamente cuestión de explorarla. Posiblemente en todas las carreras que tengamos en Costa Rica, muchas carreras que incluso están saturadas en Costa Rica, hay demanda en de Estados Unidos que no hay profesionales que estudien eso. Por ejemplo, nuevamente, yo estudié, me pongo como ejemplo porque es a quien conozco, ¿verdad? Yo estudié geografía y nuestro campo en Costa Rica a veces está muy colapsado, salarios muy bajos, opciones muy, muy cerradas. Y, por ejemplo, en Estados Unidos yo me he encontrado que la geografía se paga mucho mejor, se valora mucho mejor el trabajador, no hay tantos profesionales en esto, entonces quizá eres o sea, como que quizá adquieres un valor un poco más en el mercado que con respecto a lo que yo estaba acostumbrado en Costa Rica. Y no es que lo fomente al tema de la emigración, pero anyway, o sea, si ya están en esta charla es porque pues, este tema les interesa, ¿verdad? Entonces, una vez que ustedes, básicamente, de todas esas 1.000 y pico universidades que existen en Estados Unidos que reciben fondos federales, ustedes ¿qué tienen que hacer? Tienen que hacer una búsqueda honesta en Internet y ir revisando estado por estado cuáles son, qué sé yo, las universidades que reciben fondos federales. Hacen una lista de todas las universidades que a ustedes les interesan, que les gustan, que sienten que tienen potencial. Y una vez que ustedes literalmente tienen la lista de todas las páginas web de todas esas instituciones académicas, lo que van a hacer es que en cada una van a localizar la lista de profesores de cada facultad o departamento en el cual a ustedes les gustaría aplicar. O sea, si tenemos 1.000 universidades, supongamos que ustedes escojan 20 universidades. De esas 1.000, digamos que escojan 20 universidades. De esas 20 universidades, hay entre 10 y 30 profesores por cada uno de los departamentos y hay múltiples departamentos. Entonces, realmente las posibilidades que existen de encontrar un mentor son muy, 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 muy amplias.
O sea, casi que para cualquier carrera que exista, hay mentores en Estados Unidos buscando estudiantes para poder correr esos proyectos. Entonces, bueno, una vez que usted tiene la lista la lista de las instituciones académicas y la lista de los profesores de cada facultad, evalúe cómo los intereses de cada profesor se alinean con sus intereses de investigación. O sea, cómo usted se parece a lo que su mentor está estudiando. Nuevamente le digo, sea flexible. La ciencia en Estados Unidos es muy multidisciplinaria. O sea, yo, por ejemplo, hice mi bachillerato en geografía, mi maestría en ciencias del suelo y, bueno, mi bachillerato también en ciencias del suelo, pero, por ejemplo, mezclé como las ciencias geográficas con las ciencias del suelo. Es muy típico que eso se dé. Entonces, por ejemplo, cuando yo estaba tratando de encontrar opciones específicamente en geografía, se me hacía muy complicado, o en geología, que eran las cosas que tal vez a mí me gustaban mucho y yo tal vez estaba obsesionado con eso, se me hacía muy complicado o el mercado se cerraba mucho. En cambio, cuando empecé a ver opciones mucho más allá de lo que yo estaba acostumbrado, empecé a ver opciones por ejemplo, en agronomía, en ciencias del suelo, en agricultura de precisión, en minería. Quizá, digamos, el abanico de opciones se amplifica un poco más y uno dice, bueno, podría ejercer en campos relacionados a lo que o sea, a lo que ya yo conozco, no centrarnos tanto en lo que nosotros ya ejercemos, por ejemplo. Entonces, con toda esta base de datos que básicamente está en Internet, hágase un Excel, ponga el nombre de la universidad, el profesor de interés, el área de investigación y los intereses de investigación que el profesor esté corriendo. Eh, Posteriormente, prepare una versión digital de su currículum en un formato académico que se vea atractivo. Empiece mostrando sus intereses de investigación, proceda a presentar los títulos obtenidos y los que está realizando, ponga sus experiencias de trabajo, sus voluntariados y sus cursos tomados. No ponga más, no ponga, o sea, que sea un documento sintético, no más de 4 páginas y evite poner información personal. Muchas veces en los currículos de Costa Rica ponemos el número de cédula y el nombre de la mamá, el nombre del papá, en dónde vivimos y eso a ellos no les importa mucho. Eh, Luego, por último, con esa base de datos de profesores, con esa base de datos de universidades, simplemente prepare, y con su currículum en digital, simplemente prepare un correo electrónico corto también, personalizado para cada uno de los profesores de su base de datos. Suponga que tenía 20 universidades y en cada uno sacó 2 profesores que le gustaban, ahí tiene 40 profesores a los cuales ustedes podrían enviar un correo electrónico diciéndoles que quiero una oportunidad. Eh, entonces, ponga brevemente por qué se interesó en su investigación, informe que busca oportunidades de asistencia, de investigación o enseñanza, que básicamente es como usted accede a fondos, y clarifique las razones por las cuales usted podría encajar en su investigación y le interesa estudiar en esa universidad en particular. Es un trabajo un poco de hormiga, pero en base a mi experiencia resulta bastante bien. Eh, ¿Cuáles son los escenarios que pueden pasar después de haber hecho ese mapeo de universidades y profesores y haber hecho el primer contacto? La primera es que tal vez si su información estuvo mal preparado, qué sé yo, si su currículum está muy feo, no tiene información relevante, redactó un mal correo electrónico, o si simplemente el profesor no tiene fondos, está muy ocupado, es muy importante, lo máximo que puede pasar es que no reciba respuesta. Si tal vez usted hizo un buen esfuerzo por preparar la información, el correo fue bien presentado, pero tal vez el profesor no tiene fondos, muchos de los profesores van a reconocer que usted hizo el esfuerzo de preparar o sea, una buena presentación de usted mismo y le van a dar una respuesta amistosa. Por ejemplo, le van a decir, me gusta su perfil, pero por ahora no tengo fondos de investigación. O me gusta su perfil, pero ya estoy a punto de pensionarme y no tengo dinero. O me gusta su perfil, pero eh, qué sé yo. O sea, te pueden dar ahí diferentes respuestas, un poco que pueden ser un poco desalentadoras, pero al mismo tiempo son alentadoras porque también reciben respuesta. Entonces es como que si estás tirando la cuerda para pescar y empiezan a picar los peces. Y por último, la última respuesta, que para mí es la más alentadora, que yo la he recibido 2 veces a través de este método, en mi maestría y en mi doctorado, es a través de, o sea, es si usted tiene información bien preparada, si usted hizo un correo electrónico bien presentado, y da la casualidad de que la persona a la que usted le envió el correo electrónico tiene fondos, tiene algún proyecto que está ejecutando, y está buscando a alguien con su perfil, la probabilidad de que esa persona lo tome es muy alta.
¿Por qué? Porque a veces encajar dentro de ciertas, o sea, a veces, por ejemplo, uno pensaría que cuando abren una plaza de esas hay un montón de estudiantes que están interesados, pero realmente conforme usted va estudiando y se va haciendo más especial en un área, se va haciendo mucho más corta la posibilidad de profesionales para poder contratar. Entonces, realmente la probabilidad de que te contraten a través de este método es alta. Bueno, no voy a hablar de probabilidad porque nunca lo he medido, voy a hablar de posibilidad porque en realidad estoy hablando con base en mi experiencia. Entonces, ¿cuál es otra respuesta positiva que el profesor te puede dar? Te puede decir, bueno, yo no tengo una vacante, pero conozco a alguien que sí tiene una vacante y que puede estar interesado en tu perfil. Entonces ahí ya empiezas un contacto pues con alguno de los dos que va a actuar como tu mentor y eso es quizá lo más importante de todo el proceso. Porque el mentor, cuando tú ya obtienes un mentor, lo que te va a decir es que completes tu admisión. Muchas personas, que esto es algo que tal vez a veces en Costa Rica lo haremos un poco diferente. En Costa Rica presentaríamos primero la admisión a la universidad y luego buscaríamos la admisión. En el sistema americano es quizá, bueno, el sistema estadounidense es quizá un poquito diferente porque ellos, no en todas las universidades, en muchas universidades sí es primero la admisión y luego buscas el mentor, pero en muchas otras universidades primero buscas el mentor y luego solicitas admisión. ¿Por qué? Porque tú no quieres estar gastando estos 25 o $60 que te cobran por un formulario en línea. Entonces, todas las universidades te van a pedir que realices un formulario de admisión. Estos básicamente son los requisitos que cualquier universidad de Estados Unidos te va a pedir. Por lo general, esto es lo que te piden. Te van a pedir un formulario en línea que es muy fácil de completar con tu información personal, que cuesta 25 a $60. Te van a pedir la copia de tus títulos y tu historial académico. Tiene que estar certificado por tu universidad, apostillado por Casa Amarilla y traducido por traductores oficiales de la Casa Amarilla. Una cosa muy importante es que los documentos, una vez que están ya en un paquete, deben ser enviados de universidad a universidad. O sea, no los puedes enviar tú directamente de correo, al correo, sino que tienes que ir a dejarlos a la universidad y la universidad tiene que ser la responsable de evaluar otra vez los documentos y enviarlos directamente de la universidad para asegurarse de que no hay ningún tipo eh, de adulteración o algún tipo de cosas de estas. Ok, te van a pedir un examen TOEFL, IELTS o Duolingo, que lo subrayo porque Duolingo es quizá uno de los sistemas más sencillos que hay hoy en día para hacer este tipo de pruebas y muchas universidades lo están aceptando. Entonces, este quizás es uno de los grandes monstruos para mucha gente que está intentando hacer un posgrado en Estados Unidos y dicen, no, es que yo no hablo muy buen inglés o no, es que yo no aprendí nada. Yo les voy a decir que realmente hay mucho de síndrome de impostor en esa respuesta. Yo creo que en Costa Rica tenemos un muy buen nivel de inglés. Eh, o sea, en este país llega gente de Asia, de África, de América Latina, de Oceanía. O sea, créanme que hay gente que tiene déjeme decirlo bonito. O sea, créanme que hay gente que tiene un acento mucho más difícil de entender que el nuestro. Creo que nosotros por lo menos hablamos un inglés bastante bien o lo pronunciamos bastante bien, se nos entiende, al final es casi que lo que se busca en las universidades. No se busca en una universidad a nivel de maestría o doctorado que tú seas 100% bilingüe y manejes absolutamente el idioma, o sea, completamente. Se busca que tengas un 70 o 80%, que puedas manejar problemas, responder, que puedas abarcar situaciones, pero ese porcentaje de aprendizaje extra también lo puedes completar en la universidad, o sea, no es algo que no se puede hacer. Entonces, como ese mito de que tenemos que tener un 100% de inglés es un poco falso. Eh, con respecto al GRE o pruebas especiales, esas son como pruebas de aptitud que algunas universidades piden. Usualmente después del COVID ha bajado mucho la petición de esta prueba, pero a veces la pueden solicitar. Y en otras carreras también como arte o así pueden pedir algunas pruebas especiales, pero ya son un poco más específicas de cada carrera. Aparte de eso, te pueden pedir antecedentes penales y cartas de conducta de la universidad. Te pueden pedir cartas de recomendación, que usualmente yo recomiendo que la mayoría de lo posible vengan de doctorados también o de gente que tenga maestría. Y bueno, te van a pedir un GPA 3/4, que esto más o menos es como ellos evalúan el promedio ponderado del estudiante.
y eso más o menos un 75% del promedio ponderado del historial académico. O sea, si tenés menos del 75%, quizá sería bueno que tomes algunos cursos extra hasta llegar al 75%, para subir un poco la nota, llegar hasta el 75% y luego aplicar a una de esas opciones. Finalmente, lo que ocupas es una carta de propósito donde tú digas por qué tú quieres hacer ese posgrado, por qué quieres entrar a esa universidad y cuáles son tus intereses de investigación a corto y mediano plazo. Usualmente es lo que piden. Como les digo, esto es como una base. Ciertas universidades pueden pedir algo más o algo menos, pero es como lo principal. Eh, una vez que tú has presentado todos los documentos de admisión, se pueden dar tres escenarios. El primero es que tu admisión sea denegada. ¿Por qué? Porque suponemos que no cumples el perfil, el profesional, por ejemplo, pues estudiaste geografía y quieres sacar o sea, una maestría o un doctorado en ingeniería nuclear. Pues claro, no tengo el perfil para hacerlo, ¿verdad? Posiblemente me van a rechazar. Lo segundo es que si no tengo un mentor, si no he conseguido un mentor, alguien que me dé ese patrocinio, ¿verdad? A mi investigación, eh, la probabilidad es que sea denegada muy alta. Y lo tercero es que si no tienes fondos personales, por ejemplo, si no tienes un mentor que te dé los fondos y tú no tienes fondos personales, pues entonces va a ser denegada. Ahora, supongamos que sí tienes el perfil, pero te faltan algunos cursos. Pero digamos que has hecho un trabajo para conseguir un mentor o alguien que se interese en tu perfil y aún así no tengas fondos, la universidad te puede dar una admisión condicional, que eso es básicamente que te da un año, como, bueno, creo que te da como de 6 meses a un año, dependiendo de la universidad, para que tú entres en un proceso de búsqueda de fondos. Entonces ahí tú puedes ir tomando clases, puedes ir haciendo otras cosas, pero en ese proceso tienes que ir buscando fondos. Y por último, si tú cumples con el perfil profesional, conseguiste un mentor y el mentor tiene fondos, la probabilidad de que la universidad te acepte es básicamente, yo diría que 95%. Eh, o sea, como que no habría ninguna razón de la universidad para que no te acepten. Entonces, esos son como los criterios que toman a la hora de elegir si un estudiante eh, puede ingresar o no puede ingresar. Entonces, bueno, una vez que a vos te dicen, por ejemplo, cumples con el perfil, tienes los fondos de investigación y has hecho todo el proceso de admisión correctamente, te van a proceder al Departamento de Estudiantes Internacionales, donde vas a tener que procesar tu visa de estudiante. Hay dos tipos de visa de estudiante, por lo menos que yo conozco en Estados Unidos. La primera, la visa F1, que se utiliza para maestría, doctorado o postdoctorados, que básicamente el propósito es para realizar estudios a tiempo completo en universidades o colegios certificados durante 1, 2, 3 años, 4 o 5 años. Por ejemplo, yo tengo ya, con este tipo de visa, tengo 5 años, creo, algo así, y me queda otro más. Entonces no existe una limitación de tiempo con esta visa, o sea, puedes renovarla. Si tu programa, por ejemplo, yo entré con maestría, o sea, yo entré con visa F1 a hacer maestría, terminé la maestría y conseguí un doctorado, entonces simplemente lo que hice fue una actualización de mi visa. Y, por ejemplo, si termino mi doctorado y quisiera hacer un postdoctorado, pues simplemente busco un postdoctorado, busco una oportunidad, matriculo ese postdoctorado y mi visa se renueva automáticamente. Eh, entonces, tu visa continúa vigente mientras todo el programa de estudios esté activo. Eh, la elegibilidad, básicamente, cualquier estudiante internacional admitido en un programa académico a tiempo completo puede optar. La duración, generalmente la duración es por todo el periodo de estudio y te dan 60 días, después de que se cumple tu periodo de graduación, te dan 60 días para que salgas del país. Esta visa te permite tener dependientes a tu cónyuge o hijos, los cuales te pueden acompañar, pero no están autorizados a trabajar. Por lo tanto, si quieres emigrar con ellos, es algo que tú tienes que considerar a la hora de ver tus gastos. Eh, Como requisitos, usualmente lo que piden es una carta de aceptación en un programa de maestría o doctorado, que ya les dije cómo conseguirla, con el programa, básicamente con el proceso de admisión. Te piden una fuente de financiamiento que o sea, si tú eres una persona que tiene dinero y puedes financiarte a ti mismo, simplemente pues, presentas tu carta de banco y ellos te van a procesar o presentas la propuesta del profesor donde le dice de tu mentor, por ejemplo, donde dice que vas a trabajar en su laboratorio, que estás contratado de tal tiempo a tal tiempo y que básicamente esos son los fondos para cubrir tu investigación.
Se necesita el formulario de SEVIS, que es como un sistema de monitoreo de estudiantes que tienes que pagar una vez, cuesta como $200. Se necesita el formulario I-20, que ese es el que envía a la universidad, te lo envía a la universidad para asegurarte que tú estás admitido y que tienes fondos de investigación. Y finalmente con eso simplemente vas a tu entrevista consular con el formulario DS-160, que es el típico de la visa, y básicamente tramitas tu visa. Adicionalmente, necesitas, una vez que ya pues, te dieron tu visa y estás en el país, necesitas mantener un seguro médico y cumplir con las reglas de la visa F1, que básicamente es mantenerse matriculado, un mínimo de créditos, no puedes trabajar en otra cosa que no sea 20 horas en lo que ya tú trabajas en la universidad y tienes que pagar seguro médico todos los semestres, cosas así. Entonces, bueno, con esta visa estás limitado a trabajo en el campus de hasta 20 horas a la semana durante el semestre. Y algo muy importante es que usualmente una vez que ya tú tienes la carta de aceptación al programa y el formulario I-20, que es el que te envía la universidad para asegurarte que tú tienes los fondos, la probabilidad de que te den la visa es muy, muy alta porque básicamente ya tú tienes lo que a ellos les interesa, que es que no vengas al país como a vivir de inmigrantes sin ningún tipo de fuente. Ya en este caso ya tú tienes tus fondos, entonces ya a ellos no les preocupa tanto y la forma, o sea, y la probabilidad de que tengan visa es muy alta. Eh, el segundo tipo de visa es la visa J1, que básicamente es para visitantes de intercambio, o sea, para programas, digamos, de un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Usualmente no se extiende mucho. Eh, los cónyuges, por ejemplo, pueden acompañar al titular con la visa J2 y pueden solicitar permiso de trabajo, que es muy interesante. Esto quizás para periodos más cortos, por ejemplo, la gente que viene a aprender inglés, usualmente vienen, pueden venir con su pareja, pueden solicitar permiso de trabajo los dos. Eh, el requisito se necesita una carta de aceptación en un programa de intercambio, se necesita una fuente de financiamiento. En ese caso, muchos de esos programas de intercambio te dejan trabajar ahí mismo, entonces esa es tu fuente de financiamiento. Y pues puedes trabajar hasta 20 horas en el campus a la semana durante el semestre académico y tiempo completo durante los recesos. La visa J2 es también es también bastante interesante, pero quizás menos utilizada para programas de doctorado y maestría, quizás más como para intercambios de periodos más reducidos, cosas así. Entonces, perdón. Entonces, vamos a ver, ¿cómo conseguir los fondos para cubrir tus estudios? Como les decía antes, los mentores tienen usualmente laboratorios y estos laboratorios reciben fondos federales de investigación. Estos fondos básicamente se pueden utilizar para múltiples cosas, por ejemplo, para pagar laboratorios para procesar muestras, para comprar vehículos, para ir al campo, para comprar equipo científico en laboratorios, etcétera, etcétera. Dentro de esos rubros existen lo que sería el pago de asistentes de investigación o lo que en inglés se llama un research assistant. Esto se utiliza mucho para maestrías o doctorados y es básicamente donde el estudiante está contratado hasta 20 horas para trabajar únicamente en su tema de tesis. El estudiante debe tomar clases y cumplir con los avances de su investigación cada semestre hasta completar su grado. Usualmente se negocian usualmente se negocian para toda la duración del programa y eso se negocian con una visa F1. O sea que usualmente las ayudantías de investigación se relacionan con un proyecto y te dicen, bueno, tú vas a trabajar 4 años este tema de tesis y yo te voy a pagar un research assistant durante 4 años para que tú lo ejecutes. Está el otro que sería el asistente de enseñanza, que básicamente es lo mismo para maestría o doctorado, pero en este te toca dar clases y adicionalmente, bueno, te toca dar clases o colaborar en laboratorios, pero adicionalmente debes trabajar en tu tema de tesis también. Entonces es como doble trabajo. Entonces el Research Assistant quizás es un poco más privilegiado que el Teaching Assistant, pero ambos pues, son fuentes de financiamiento. Perdón. El tercero sería lo que sería el trabajador por jornal, que este es básicamente el estudiante que puede ser contratado hasta por 20 horas para hacer cualquier tipo de trabajo que no tiene que estar relacionado con su proyecto. Por ejemplo, pueden trabajar en la cafetería de la universidad sirviendo comida. Y eso pues te va a dar cierto dinero para que tú pagues tus estudios. Ellos sí no, por ejemplo, como no tienen nada que ver con tu trabajo, no
o sea, no se van a meter en tu tesis, pero de la misma manera tú tienes que trabajar en tu tesis, ir a clases, etcétera. Entonces también es como doble trabajo, igual que el teaching assistant. Y es como todavía un poco, digamos que más bajo que el teaching assistant, porque todavía el teaching assistant tú estás haciendo cosas relacionadas a lo que tú estudias, pero en el jornal puedes hacer literalmente cualquier otra cosa. Y finalmente están lo que serían los internados de verano, que también llamados Summer Internship, que usualmente están programados para ser de 10 a 14 semanas, usualmente entre mayo y agosto, y son internados pagos que te permiten tomar clases de verano y obtener experiencias de investigación cortas. Hay muchísimos programas de internado de verano en Estados Unidos, básicamente todas las universidades tienen programas de internado de verano. Algunos de ellos permiten estudiantes internacionales, no tantos, pero bueno, también son alguna otra opción de financiamiento. Estos cuatro opciones de financiamiento son muy típicos, o sea, básicamente están en todas las universidades, se repiten en todas las universidades de Estados Unidos. Entonces, cuando tú le escribes un correo electrónico a uno de los profesores con los que te interesa trabajar, tú le tienes que decir, bueno, mire, mi nombre es fulano de tal, este es mi currículum, yo estoy interesado en trabajar en este tipo de investigación y estoy interesado en trabajar en buscar oportunidades, por ejemplo, para trabajar como asistente de investigación en su laboratorio o trabajar como asistente de enseñanza en el departamento, etcétera. Entonces, por ahí puedes ir, digamos, dirigiéndote más específicamente que sin conocer específicamente qué es lo que tú deberías de pedir al profesor, por ejemplo. O sea, ya tú puedes directamente ir a pedirle al profesor un Research Assistant o un Teaching Assistant o cualquier tipo de funding, pero él tiene que entender que tú sabes de lo que estás hablando. ¿Por qué tocó esto? Yo sé que en Costa Rica muchas de estas cosas se hacen muy parecido, pero tal vez a mí por lo menos cuando yo estaba en Costa Rica el escenario completo no me quedaba claro. Entonces al entender cuáles son los tipos de fondos a los que yo puedo, o sea, cuando yo comprendí esto, cuáles son los tipos de fondos a los que yo podía acceder, ahí ya puedo empezar a barajar un poco más las opciones que tengo pues, como estudiante o profesional, etcétera. Um, Finalmente, como opciones después del posgrado, en carreras STEM se pueden aplicar prácticas curriculares, también llamadas CTP, las cuales te permiten trabajar hasta 12 meses de tiempo completo una vez que hayas completado un año de estudio. O sea, literalmente puedes ir a una empresa a hacer una práctica profesional durante 12 meses. Y también está lo que serían las prácticas opcionales, también llamadas OPT, que estas te permiten trabajar hasta 36 meses después de completar tu carrera. Entonces, es muy interesante porque tú puedes, por ejemplo, completar tu carrera, optar por un OTP, trabajar 3 años en Estados Unidos con un salario muy bueno y quizá devolverte a Costa Rica con contactos, con quizá fuentes de trabajo, ¿por qué no en el extranjero? Con algún dinerito extra, tal vez para, qué sé yo, para pagar tus deudas o lo que sea. Pero entonces, esos 3 años sí son bastante buenos en carreras STEM y muchos de los estudiantes que hacen posgrado en Estados Unidos, pues los utilizan para terminar de sacar el provecho a lo que fue su estudio por este sitio. ¿Qué otras cosas hacen también? Pues muchos agarran su título en Estados Unidos y, por ejemplo, se van a trabajar a países como Canadá, Australia, etcétera. Y por qué no, pues volver a Costa Rica y montarse un proyecto propio o pues colaborar con alguna institución por allá. Eh, no sé si tienen preguntas, consultas, dudas, sugerencias. Los leo o los escucho. Cualquier pregunta, chicos, sin pena. Sí, 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 claro que se les puede enviar. La presentación está quedando grabada, pero también les puedo enviar el Canva que utilicé para que lo tengan por ahí. Seguro que sí, no hay ningún problema. Con gusto. En todo caso, por ahí la presentación queda en mi correo electrónico. Si tienen alguna duda, yo
Pues no me dedico a eso, realmente le estoy dando la charla porque pues, conozco un poco el tema, es un poco con base en la experiencia que yo tengo acá y podría un poco ir asesorándolos en, en temas específicos o preguntas específicas que tengan sobre cómo acceder a este tipo de oportunidades. Ujú. Uy, muy buena pregunta. Andrea Vázquez dice que con respecto a la edad de la persona para aplicar a estas opciones, ¿hay restricciones? Andreina Vázquez. Sí, no. O sea, usualmente no están tipificadas como un requisito para optar por una maestría o un posgrado. Eh, pero quizás sí es algo que a la hora de que un mentor va a agarrar tu currículum, va a evaluar un poco qué has hecho. Por ejemplo, qué sé yo, si tienes 35 años, pero has pasado trabajando durante todos estos años y etcétera, y qué sé yo, y tu campo de trabajo es relevante a lo que él hace, él puede considerar todo eso como experiencia y convocarte. Pero tal vez si tienes, qué sé yo, 35, 40 años, no has trabajado en tu campo de estudio, no has hecho, estás empezando quizá a explorar, quizá sí va a ser un poco más complejo. No es imposible, pero quizás sí va a ser un poco más complejo. Ahora bien, eh, tampoco es como que las aplicaciones se centren mucho en la edad. Quizás sí preguntan la fecha de nacimiento, qué sé yo, pero no es como que las aplicaciones se centren mucho en la edad, sino más bien como en lo que tú estás trabajando, en el perfil que tienes y en cómo tú puedes llegar a aportar al proyecto de investigación donde vayas a ser convocado. Realmente, como les digo, hay miles de proyectos de investigación todos los años, posiblemente muchas de esas oportunidades se pierden. Eh, yo quizá por ahí luego le puedo enviar a Marco un par de páginas que yo conozco donde publican ese tipo de oferta. Igualmente, si ustedes buscan graduate, o sea, como Graduate Research Assistant, eso lo puse en el chat. Ustedes buscan Graduate Research Assistant y la carrera que ustedes están buscando, y por ejemplo, Graduate Research Assistant Geographer, y les va a aparecer, o sea, como ofertas de trabajo de Google, en algún montón de universidades les va a aparecer ese tipo de opciones. O sea, realmente las oportunidades están afuera, hay que buscarlas. Yo soy muy insistente en eso. Por ejemplo, como les digo nuevamente, yo estudio geografía en Costa Rica, nuestro campo está muy colapsado y yo di a los amigos que tengo y que tal vez veo sin trabajo, así, yo les digo, "Mae, vea, hay opciones afuera, busquen". Entonces, nada, simplemente como motivarlos a que revisen esas opciones y a que le metan bonito. ¿Alguna otra pregunta? Con gusto, Andreina. Bueno, si no hay más preguntas, dejo por aquí la presentación. Bueno, voy a enviarles un momento, voy a dejar el Canva por acá. Un segundito. Los dejo en el chat y así pueden acceder ustedes a él. Listo. Por ahí les puse el Canva en el chat. Pueden ver la presentación y si tienen alguna duda, pregunta, sugerencia, me pueden comunicar. Que pasen buenas tardes y proveo. Diga Marco. Hasta luego, gracias. Proveo. Chao.